En 1973, un médico soviético llamado Georgi Pitskellauri publicó un estudio que incomodó a medio mundo científico. Había pasado años viajando por las regiones más remotas del Cáucaso, entrevistando a personas de más de 100 años, personas que todavía trabajaban la tierra, que dormían bien, que recordaban con claridad, que no mostraban los signos de deterioro que la medicina occidental consideraba inevitables a esa edad. Pitskellauri quería saber qué tenían en común. Encontró varias cosas, pero una se repetía con una consistencia que no podía ignorar. Todos, sin excepción, consumían a diario preparaciones que en Occidente eran prácticamente desconocidas, alimentos que sus familias elaboraban en casa desde hacía generaciones, fermentados que no tenían nombre científico todavía, que ningún supermercado vendía, que ningún médico prescribía. Pitskellauri no pudo explicar el mecanismo, pero lo documentó. 50 años después, la ciencia del microbioma puede explicar exactamente qué estaban haciendo esos alimentos en el interior de esos cuerpos. Y la respuesta cambia bastante la conversación sobre el envejecimiento. Los 10 alimentos de este video no son los que ya conoces. No vamos a hablar de kéfir, ni de chucrut, ni de kombucha, ni de kimchi. Si ya sabes lo que son, bien. Este video empieza donde eso termina. Vamos a hablar de 10 fermentados que las culturas más longevas del planeta usaron durante siglos y que la ciencia moderna lleva años intentando entender. Algunos nunca han aparecido en un video en español. Otros tienen mecanismos específicos sobre el envejecimiento celular que ningún suplemento de farmacia replica. Quédate hasta el número 1. Tiene una historia que cuando la escuchas completa, es difícil volver a ver tu cocina de la misma manera. Antes de empezar, si este tipo de contenido te interesa, suscríbete al canal. Aquí hablamos de alimentos reales, fermentación tradicional y hábitos que durante siglos formaron parte de culturas longevas, pero explicados con la mirada de la ciencia actual. Y activa la campanita porque muchos de estos fermentados casi nunca aparecen en español. Durante décadas, el envejecimiento se explicó como un proceso inevitable. Las células se dividen, acumulan errores, dejan de funcionar. Fin. Eso sigue siendo cierto. Pero hay algo que esa explicación dejaba fuera. Los investigadores que estudian el envejecimiento en poblaciones longevas encontraron una correlación que se repite en culturas completamente distintas. Las personas que envejecen mejor, las que mantienen función cognitiva, masa muscular y sistema inmune hasta edades avanzadas, tienen microbiomas intestinales más diversos, con más especies, con mayor abundancia de bacterias productoras de compuestos antiinflamatorios. Las que envejecen peor tienen lo contrario: microbiomas empobrecidos, poca diversidad, dominancia de bacterias proinflamatorias. La inflamación crónica de bajo grado, lo que los investigadores llaman inflamaging, es hoy uno de los mecanismos más estudiados del envejecimiento acelerado. Está detrás del deterioro cognitivo, de la pérdida de masa muscular, de la disfunción cardiovascular, del debilitamiento inmune, y el microbioma es uno de sus reguladores principales. Los 10 alimentos de este video actúan ahí, cada uno con un mecanismo específico. Empezamos. Hay registros del pulque en México que datan de hace más de 2000 años. Los códices aztecas lo representan con restricciones de consumo precisas. Solo para ancianos, para mujeres embarazadas, para enfermos. La razón que daban era medicinal, no ritual. Durante la conquista, los españoles intentaron prohibirlo varias veces. No pudieron. Las comunidades indígenas lo defendieron con una determinación que los cronistas de la época describieron como desproporcionada, para algo que veían simplemente como una bebida. No era simplemente una bebida. El pulque se obtiene de la fermentación natural del aguamiel, la savia del corazón del maguey. Lo que produce durante ese proceso es algo que no existe en ningún otro fermentado conocido: una concentración alta de inulina prebiótica de cadena larga combinada con un perfil probiótico de Lactobacillus y Leuconostoc que los investigadores mexicanos llevan años documentando. La inulina del maguey es estructuralmente diferente a la inulina del ajo o la alcachofa. Resiste la digestión más lejos en el intestino. Llega al colon casi intacta, y ahí alimenta bacterias específicas que producen butirato, el ácido graso de cadena corta más estudiado en la investigación sobre longevidad celular.
El butirato no es menor. Hay investigación que lo vincula directamente a la inhibición de enzimas que aceleran el envejecimiento celular, a la protección de la barrera intestinal y a la reducción de la inflamación sistémica de bajo grado, ese inflamaging del que hablamos antes. El problema es el que imaginas. El pulque fresco fermenta rápido. En 48 horas empieza a degradarse. No se puede envasar, pasteurizar ni estabilizar sin destruir exactamente lo que lo hace útil. Hoy existe en comunidades rurales del centro de México y en algunas pulquerías de Ciudad de México que lo reciben fresco cada mañana. Fuera de ese circuito, no existe. Lo que se vende enlatado como pulque no es pulque. Es otra cosa. Si conoces el miso, esto te va a interesar. El doenjang es la pasta de soja fermentada coreana. En apariencia, hace lo mismo que el miso. Soya, fermentación, pasta oscura, pero el proceso es radicalmente distinto. Y esa diferencia produce compuestos que el miso no tiene. El miso japonés se fermenta con Aspergillus oryzae, un hongo cultivado de forma controlada. El doenjang se fermenta de manera tradicional con un bloque de soja prensada llamado meju expuesto al aire durante meses. Eso significa que la fermentación es polimicrobiana. Entran a trabajar bacterias del ambiente, hongos del entorno, Bacillus subtilis de la superficie. El resultado es una complejidad microbiana que el proceso controlado del miso no puede replicar. Y ahí está la diferencia que importa. El doenjang produce durante su fermentación un compuesto llamado genisteína agliconada. La genisteína en su forma natural, la de las hojas sin fermentar, tiene biodisponibilidad limitada. El proceso de fermentación del doenjang la convierte en su forma agliconada, que los tejidos absorben directamente. Lo que hace esa forma absorbible de genisteína es lo que los investigadores coreanos llevan 20 años documentando. Inhibe la angiogénesis tumoral, el proceso por el que los tumores construyen su propio suministro de sangre. Modula los receptores de estrógeno de una manera que investigadores de la Universidad Nacional de Seúl han asociado a tasas reducidas de ciertos cánceres hormonodependientes en poblaciones que lo consumen habitualmente. Hay más. El doenjang contiene además Bacillo peptidasa F, una enzima producida por Bacillus subtilis durante la fermentación que tiene actividad fibrinolítica documentada. Disuelve fibrina, el mismo mecanismo que hace al nato interesante desde el punto de vista cardiovascular, pero en un alimento con un perfil de sabor completamente distinto, una cucharada en caldo caliente, sin hervir. Todos los días, las mujeres coreanas de zonas rurales donde el doenjang tradicional sigue siendo parte del desayuno, muestran tasas de ciertos cánceres significativamente más bajas que las de zonas urbanas donde fue reemplazado por versiones industriales. Los investigadores describen esa diferencia como clínicamente relevante y consistente. En Japón hay una práctica que tiene más de 1000 años y que la gastronomía occidental descubrió hace apenas una década, pensando que era una tendencia de cocina. No es una tendencia, es bioquímica aplicada. El shio-koji es arroz inoculado con Aspergillus oryzae, el mismo hongo del miso, mezclado con sal y fermentado durante 1 o 2 semanas a temperatura ambiente. El resultado es una pasta de textura suave, sabor suave, ligeramente dulce, que en Japón se usa para marinar proteínas durante horas antes de cocinarlas. Lo que ocurre durante esas horas es lo que importa. El shio-koji contiene 3 enzimas activas en concentraciones altas: proteasa, amilasa y lipasa. Cuando entra en contacto con carne, pescado o legumbres, esas enzimas empiezan a descomponer las proteínas en aminoácidos, los almidones en azúcares simples, las grasas en ácidos grasos. La proteína está parcialmente predigerida antes de llegar al fuego. Para el sistema digestivo de una persona mayor, eso no es un detalle menor. La capacidad de producir enzimas digestivas propias disminuye con la edad. Es uno de los factores más subestimados del deterioro nutricional en personas mayores de 60 años. La persona come suficiente proteína en teoría, pero la absorbe de forma incompleta porque las enzimas pancreáticas ya no están al nivel que estaban. El shio-koji resuelve ese problema antes de que empiece. Lleva la predigestión fuera del cuerpo. Además, el proceso de fermentación del koi produce ácido kógico, un compuesto que los investigadores han estudiado en el contexto de la inhibición de la tirosinasa.
la enzima responsable de la producción de melanina. La industria cosmética lo usa en cremas antiedad. Los japoneses lo ingieren desde hace siglos. La forma de usarlo es directa. 1 o 2 cucharadas como marinado para cualquier proteína. 4 horas antes de cocinarla. No hace falta lavar, cocinar directamente. El calor destruye las enzimas activas en la superficie, pero el trabajo de predigestión ya está hecho. El Imperio Otomano duró 600 años. En ese tiempo desarrolló una cultura alimentaria de una sofisticación que los historiadores de la gastronomía llevan décadas documentando. La boza era parte central de esa cultura. Es un fermentado espeso de trigo o mijo, de textura similar a una papilla densa, ligeramente ácido, con un sabor entre dulce y fermentado que en Turquía, Bulgaria y los Balcanes sigue siendo cotidiano en invierno. Los vendedores de boza recorrían las calles de Estambul con sus jarras hasta bien entrado el siglo XX. Lo que hace a la boza interesante desde el punto de vista de la longevidad es algo que pocos fermentados de origen vegetal pueden ofrecer. Produce vitamina B12. Eso es extraordinariamente raro. La B12 se encuentra principalmente en productos animales, las personas que siguen dietas vegetales o veganas, y en general una proporción importante de adultos mayores de 50 años tienen niveles subóptimos de B12 de forma crónica. La deficiencia de B12 se asocia a deterioro cognitivo, neuropatía periférica, anemia megaloblástica y fatiga persistente. Es uno de los déficits más silenciosos y más dañinos del envejecimiento. La boza tradicional fermentada por bacterias de los géneros Propionibacterium y Lactobacillus genera cobalaminas durante el proceso. Vitamina B12 biodisponible de origen bacteriano, en un alimento vegetal. Los investigadores búlgaros que estudiaron poblaciones rurales que consumían boza diariamente, durante generaciones encontraron niveles de B12 en sangre consistentemente más altos que los de poblaciones urbanas con acceso a la misma dieta base. La diferencia era la boza. El proceso de hacerla es laborioso. Mijo o trigo cocido inoculado con una porción de boza anterior como iniciador, fermentado durante 1 a 3 días. En casa es posible, pero requiere práctica. En ciudades con comunidades turcas o balcánicas, existe en tiendas especializadas, lo que no existe en ningún caso con vida útil larga a temperatura ambiente. Si la etiqueta no dice refrigeración y cultivos activos, lo que tienes es boza pasteurizada, que tiene el sabor, pero no la B12 biodisponible. Por cierto, me encantaría saber desde dónde estás viendo este vídeo. Escríbelo en los comentarios. Tu país, tu ciudad, o si en tu cultura existe algún fermentado tradicional parecido a estos. A veces los alimentos más interesantes no están en los supermercados, sino en las recetas antiguas de cada lugar. Y si quieres seguir descubriendo fermentados poco conocidos, suscríbete al canal. Cuando los primeros navegantes europeos llegaron a Hawái en el siglo XVIII, describieron a la población nativa con una consistencia llamativa: cuerpos robustos, piel densa, dentición completa en personas de edad avanzada, una resistencia física que los navegantes atribuían al clima. No era el clima. El poi es el alimento base de la cultura hawaiana desde hace más de 1000 años. Se hace con taro, un tubérculo cocido y fermentado durante 1 a 3 días, hasta obtener una pasta de textura entre el yogur y el puré de patata, de color ligeramente morado, con un sabor suave y ácido. El taro sin fermentar es prácticamente incomible. Contiene oxalato de calcio en concentraciones que irritan agresivamente la mucosa oral y digestiva. La fermentación lo neutraliza. Y mientras lo neutraliza hace algo más, el poi fermentado tiene el índice glucémico más bajo documentado de cualquier almidón cocinado, más bajo que la avena, más bajo que el arroz integral. Los investigadores atribuyen eso a una combinación de la estructura del almidón del taro y a los ácidos orgánicos producidos durante la fermentación, que ralentizan la digestión de manera significativa. Para el envejecimiento, ese dato importa de una manera específica. Los picos crónicos de glucosa postprandial, esa elevación repetida de azúcar en sangre después de cada comida, son uno de los mecanismos más documentados del envejecimiento acelerado. Generan glicación, el proceso por el que el azúcar se adhiere a las proteínas y las deteriora. Colágeno glicado, membranas celulares glicadas, proteínas nerviosas glicadas. Es literalmente lo que sucede cuando el cuerpo envejece más rápido de lo que debería.
El poi amortigua eso de una forma que pocos almidones pueden igualar. Y hay un mecanismo adicional: el poi fermentado es hipoalergénico. Los pediatras hawaianos lo han usado históricamente para niños con intolerancias alimentarias severas. Los investigadores que estudiaron esa práctica encontraron que el proceso de fermentación del taro degrada los compuestos alergénicos de manera más completa que prácticamente cualquier otro fermentado conocido. Las personas con sistemas digestivos comprometidos, lo que incluye a muchos adultos mayores, lo toleran cuando otros almidones producen inflamación. Fuera de Hawái y de algunas comunidades polinésicas, el poi es casi imposible de encontrar. Existe en tiendas especializadas en herencia hawaiana, se puede hacer en casa con taro fresco, cocción y tiempo. La versión instantánea en polvo no tiene los cultivos vivos. En los mercados de México, durante siglos, hubo un vendedor con una olla de barro. Dentro había cáscaras de piña, piloncillo, agua y tiempo. Nada más. El calor del ambiente hacía el resto. En 2 o 3 días, las levaduras silvestres presentes en la cáscara iniciaban una fermentación espontánea que producía una bebida ligeramente efervescente, dorada, con un sabor entre frutal y fermentado que los mexicanos conocen desde antes de que existiera cualquier industria de bebidas. Ese es el tepache real, no la versión embotellada que aparece ahora en tiendas de productos artesanales, no el que se hace con jugo pasteurizado, el que se hace con cáscara de piña fresca, sin filtrar, sin pasteurizar, fermentado en recipiente abierto. La cáscara de la piña contiene bromelina en concentraciones más altas que la pulpa. La bromelina es una mezcla de enzimas proteolíticas, es decir, enzimas que descomponen proteínas. Tiene actividad antiinflamatoria documentada en múltiples ensayos clínicos. Reduce edema, acelera la recuperación de tejido dañado y tiene efectos sobre los marcadores de inflamación sistémica que los investigadores describen como clínicamente relevantes. Durante la fermentación, la bromelina se concentra mientras las bacterias producen ácido láctico y los cultivos de levaduras silvestres generan pequeñas cantidades de alcohol, que se evaporan parcialmente si el proceso se deja el tiempo suficiente. El tepache bien fermentado durante 3 días tiene menos del 1% de alcohol. Y aquí viene lo que la industria preferiría que no supieras. La cáscara de la piña, la parte que se tira, contiene más compuestos bioactivos que la pulpa. La empresa que vende jugo de piña pasteurizado descarta la parte con mayor concentración de bromelina, de fibra, de compuestos fenólicos. El tepache tradicional toma exactamente eso que se tira y lo convierte en un alimento funcional. 2 días de fermentación, sin levadura comercial añadida, en un frasco con tela en lugar de tapa para que el gas escape. El resultado burbujea ligeramente. Huele a piña ácida y es muy probable que sea la bebida fermentada más fácil de hacer en casa de toda esta lista. De todos los fermentados que han salido hasta ahora, ¿cuál conocías ya y cuál te ha sorprendido más? Cuéntamelo en los comentarios. Y si tú preparas alguno en casa como tepache, kéfir de agua, yogur, masa madre o cualquier otro fermentado, también me gustaría leerte. Esa experiencia real de la comunidad vale muchísimo. En la India hay un alimento que los médicos ayurvédicos prescribían específicamente para lo que ellos llamaban ama, un concepto que en la medicina moderna se traduciría como inflamación sistémica crónica de bajo grado, el mismo inflamaging del que hablamos al principio. El lassi es yogur diluido con agua, fermentado de forma natural, con cultivos vivos activos. La versión medicinal tradicional se preparaba con cúrcuma fresca rallada, pimienta negra y a veces jengibre. Se tomaba al mediodía con la comida principal. La combinación funciona por 3 mecanismos que operan simultáneamente. El primero es el más conocido. La curcumina de la cúrcuma tiene actividad antiinflamatoria documentada. Inhibe el NF-κPε, uno de los reguladores principales de la respuesta inflamatoria a nivel celular. Los ensayos clínicos sobre curcumina son extensos y sus resultados son consistentes. El problema de la curcumina sola es la biodisponibilidad. El cuerpo la absorbe mal y la elimina rápido. Ahí entran los otros 2 mecanismos. La piperina de la pimienta negra aumenta la biodisponibilidad de la curcumina entre un 18 y un 20%, según los estudios. Ese dato se conoce desde los años 90, pero hay algo que los estudios modernos han añadido que la Ayurveda no podía saber, pero que aplicó de forma empírica.
Los cultivos vivos del lassi fermentado producen en el intestino un entorno de pH y de enzimas que aumenta adicionalmente la absorción de la curcumina. Los investigadores de la Universidad de Maastricht publicaron en 2022 que la combinación de curcumina con matrices probióticas vivas mejora su biodisponibilidad de manera significativa por encima de cualquier formulación farmacéutica disponible. El Ayurveda combinó los tres componentes hace 3000 años, sin poder nombrar ninguno de los mecanismos. El lassi se hace con yogur entero fermentado en casa, diluido con agua en proporción 1:2, con media cucharadita de cúrcuma fresca o en polvo, una pizca generosa de pimienta negra y jengibre opcional, al mediodía. Con la comida, en Nigeria, Ghana y en buena parte de África Occidental, hay un alimento que las madres preparan para los bebés, que los ancianos comen cuando el sistema digestivo ya no tolera nada más, y que las personas sanas toman todos los días en el desayuno. Tiene varios nombres: oji en Yoruba, uji en Swahili, akamu en Igbo, pero el proceso es el mismo en todos los casos. Mijo, sorgo o maíz, remojado durante 2 a 3 días en agua a temperatura ambiente. Las bacterias del entorno inician una fermentación láctica espontánea. El grano se muele después, se cuela y se cuece brevemente hasta obtener una papilla suave y ácida. El grano fermentado antes de cocer, ese orden importa más de lo que parece. El mijo y el sorgo sin fermentar contienen fitatos en concentraciones altas. Esos fitatos secuestran zinc, hierro, calcio y magnesio, impidiendo su absorción. En poblaciones africanas que dependen de esos granos como fuente proteica y mineral primaria, el fitato es un problema clínico real. La fermentación antes de la cocción reduce los fitatos entre un 40 y un 80%. Dependiendo del tiempo, la biodisponibilidad del hierro en el oji fermentado es significativamente más alta que en el mismo grano sin fermentar. Varios estudios realizados en Ghana y Nigeria con mujeres embarazadas y adultos mayores muestran que el oji fermentado corrige deficiencias de hierro con una eficiencia comparable a la suplementación farmacéutica. Y hay algo más que las fuentes occidentales casi nunca mencionan. El sorgo contiene compuestos polifenólicos, táninos condensados, que en su forma no fermentada también reducen la absorción de nutrientes. La fermentación los descompone mientras simultáneamente produce ácido láctico, que activa los minerales y los hace accesibles. El oji fermentado durante 72 horas, en lugar de 24, tiene un perfil nutricional significativamente superior. Las poblaciones que más tiempo llevan consumiéndolo y que lo hacen con los tiempos de fermentación tradicionales más largos, muestran marcadores de salud ósea y niveles de hemoglobina que investigadores de la Universidad de Ibadan describen como llamativamente superiores a los de grupos equivalentes con acceso a dietas más diversificadas pero sin oji. Etiopía tiene la segunda población más numerosa de África. Tiene también una de las tradiciones culinarias más antiguas documentadas del planeta. Y tiene algo que los demás países no tienen en la misma proporción: tef. El tef es el grano más pequeño del mundo. 100 granos de tef pesan lo mismo que un grano de trigo, y tiene un perfil nutricional que ningún cereal occidental replica. La injera es el pan de tef fermentado. Se hace con harina de tef mezclada con agua y un iniciador fermentado de la tanda anterior. Fermenta durante 2 a 3 días. Se cocina después como una crepe esponjosa y ácida, de color marrón oscuro, que en Etiopía y Eritrea es literalmente el plato. La comida se sirve encima de ella. Se come con ella. Es la base de todas las comidas. El tef fermentado tiene una concentración de hierro que supera a prácticamente cualquier otro cereal. Y ese hierro, después de la fermentación, tiene una biodisponibilidad que los investigadores de la Universidad de Addis Abeba han medido como excepcionalmente alta, especialmente en comparación con el hierro del trigo o el arroz. Etiopía tiene tasas de anemia significativamente bajas en las poblaciones rurales que siguen consumiendo injera tradicional y significativamente más altas en las urbanas que la han reemplazado por pan de trigo importado. La correlación ha sido documentada. Pero el hierro no es lo único. El tef contiene calcio en concentraciones que superan a la mayoría de los granos. Después de la fermentación, ese calcio es absorbible de manera eficiente, porque los fitatos han sido parcialmente degradados por las bacterias. La injera fermentada durante 72 horas
Tiene un perfil mineral que los investigadores comparan favorablemente con el de la leche entera, y la fermentación larga produce resistant starch, almidón resistente, que llega al colon sin digerirse, alimenta las bacterias beneficiosas, y produce butirato, el mismo compuesto del que hablamos al inicio con el pulque. La ingera se puede hacer en casa con harina de teff, que hoy está disponible en tiendas de productos naturales y en línea. El iniciador se consigue guardando una pequeña porción de la mezcla fermentada cada vez. El proceso tarda 3 días. El resultado es un pan vivo, ácido denso en minerales, que ningún pan de trigo comercial puede igualar. Este es el número 1 por una razón específica. Es el único fermentado de esta lista que puedes hacer en casa con 3 ingredientes. En 48 horas, sin equipamiento especial, sin iniciadores difíciles de conseguir, sin ingredientes exóticos, y tiene un perfil probiótico que supera a la mayoría de los suplementos probióticos del mercado en diversidad de cepas y en viabilidad. El kéfir de agua se hace con gránulos de kéfir de agua. Son colonias de bacterias y levaduras encapsuladas en una matriz de polisacáridos. Se ven como pequeños cristales traslúcidos. Esos gránulos se añaden a agua con azúcar. Se fermentan durante 24 a 48 horas y producen una bebida ligeramente efervescente con entre 20 y 40 cepas probióticas distintas. Sin lácteos, sin gluten, sin nada que el sistema digestivo de una persona mayor de 60 años tenga que trabajar para procesar. Los gránulos de kéfir de agua crecen con cada fermentación. Una vez que los tienes para siempre. Un frasco produce 1 litro de kéfir vivo cada 2 días, con un coste de centavos. Ahora la parte que importa desde el punto de vista de la longevidad. El kéfir de agua contiene cepas específicas del género Lactobacillus y Bifidobacterium que tienen investigación sobre el eje intestino-cerebro. La conexión entre el microbioma y la función cognitiva está siendo estudiada con intensidad creciente, y los resultados apuntan en una dirección consistente. La diversidad microbiana del intestino predice la velocidad del deterioro cognitivo con una precisión que los investigadores describen como sorprendente. Un estudio publicado en Nature Aging en 2020 de INTES encontró que trasplantar microbioma de ratones jóvenes a ratones viejos revertía marcadores de envejecimiento cerebral. Los ratones viejos que recibieron el trasplante mejoraron en pruebas de memoria y aprendizaje. El mecanismo era el microbioma, no los genes, no el metabolismo. El microbioma, el kéfir de agua no trasplanta nada, pero deposita en el intestino las mismas bacterias que aparecen en los perfiles microbianos de las personas que envejecen mejor. Los gránulos se consiguen en comunidades de fermentación casera, en grupos de intercambio y en tiendas de productos naturales. Una vez conseguidos, no se agotan, se cultivan. Una persona puede llevar los mismos gránulos durante décadas. Ese es el alimento número 1 de esta lista. Hay algo que todos los alimentos de este video tienen en común. Si has llegado hasta aquí, probablemente eres de las personas que no solo quieren comer mejor, sino entender por qué ciertos alimentos han sobrevivido durante generaciones. Suscríbete al canal porque en los próximos videos seguiremos explorando fermentados, microbiota y alimentos tradicionales que pueden cambiar la forma en la que miras tu salud desde dentro. Ninguno fue diseñado en un laboratorio, ninguno fue inventado por nadie. Todos emergieron de la misma observación repetida durante generaciones. Ciertas preparaciones hacían que los cuerpos funcionaran mejor durante más tiempo. Las culturas que los conservaron no lo hicieron por tradición vacía, lo hicieron porque funcionaban. Y los abandonaron en muchos casos cuando la industria alimentaria ofreció algo más conveniente, más estable, más barato y con una vida útil que ningún alimento vivo puede tener. La pasteurización mató los cultivos, el refinado eliminó los compuestos activos. La estabilización neutralizó las enzimas, y lo que quedó tenía el nombre del alimento original, pero no hacía lo que ese alimento hacía. Eso no es un accidente del progreso. Es la consecuencia predecible de optimizar la comida para el transporte y la durabilidad en lugar de para el cuerpo que la va a recibir. Los 10 alimentos de este video se pueden hacer en casa. Algunos con 3 ingredientes, todos con tiempo. Ninguno necesita refrigeración industrial ni proceso complejo. Lo único que necesitan es que alguien decida que vale la pena el esfuerzo. Si este video te abrió alguna perspectiva, cuéntanos en los comentarios cuál de los 10 fermentados te gustaría probar primero.
Y si conoces a alguien que lleve tiempo buscando formas de envejecer mejor, este vídeo es para esa persona.